vamos a ver ahora cómo hemos estructurado la parte del SCADA. Para empezar, las variables sabemos que las tenemos que exportar del 1200 para importarlas en la WinTech. Ya teníamos del logo anterior una tabla con variables WinTech. Entonces podíamos haber seguido metiendo variables en esta tabla, pero simplemente pues, por objetivos didácticos, por ver otra forma de trabajar, lo que hemos hecho es crear un DB nuevo que lo hemos llamado control nacelle, y aquí hemos metido las variables. Lo que queremos hacer desde la nacelle, ver, como hemos dicho, los grados veleta y nacelle, ver si la nacelle está girando en sentido horario o antihorario y si tengo la variable marcha paro activada para ver si lo tengo activo o no, y actuar sobre el marcha y paro WinTech. ¿De acuerdo? Entonces, esas variables simplemente las hemos reflejado aquí. Grados veleta nacelle, variables Word, arranque parada, booleano, esto que vamos a actuar sobre ellas como modo de pulsadores, giro nacelle, horario anterior y marcha paro también booleanos, pero estas van a ser, como hemos dicho, también de lectura. ¿De acuerdo? Las únicas dos variables, arranque y parada, son las que van a ser de escritura. ¿Vale? Vale. ¿Cómo hacemos llegar eso a nuestro SCADA? Bueno, dos cosas estamos haciendo. Por una parte, desde la lectura de los datos, una vez que los tenemos escritos en el holding register, de aquí los que son de tipo Word, mediante instrucciones move, lo que estamos haciendo es moverlos, pasarlos a la variable que va a leer la WinTech. Control nacelle punto grados wait, o sea, grados nacelle, control punto grados veleta. ¿Vale? Cuando estamos leyendo variables booleanas, pues es una asignación, es lo mismo, pero es una asignación simple, digamos. Cojo un relé, el del holding register, que es donde estoy escribiendo esa variable, cojo la variable nacelle gira horario y la paso a control nacelle giro nacelle horario. Giro antihorario a la misma variable en el DB concreto que vamos a transmitir al nacelle, y la variable marcha paro desde el holding register al control nacelle punto marcha paro. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo, pero al revés. Es desde el DB que yo voy a trabajar con la WinTech. Ahora lo que estoy haciendo es, digamos que el proceso sería el inverso. Estaría escribiendo aquí desde mi SCADA y se lo estoy pasando al holding register, que luego desde este holding register lo va a coger para pasárselo, para escribirlo en las variables correspondientes en el log. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la que estamos haciéndole llegar los datos al SCADA. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Otra cosa que tenemos que hacer es exportar esas variables. Ya vimos cómo exportábamos las variables WinTech. Voy a volverlo a hacer para que nos sirva de repaso. Pongo una tabla, le doy a exportar. Simplemente busco me va a salir, en mi caso me va a salir ya por defecto, ¿de acuerdo? Voy a guardar. Aceptamos, dirá que me lo sobrescribe, ya lo tenía, pues ya está, ¿vale? Aceptamos. En el caso del DB, lo que hacemos es lo siguiente: me sitúo en el DB, botón derecho, y le digo generar fuente a partir de bloques. Y en mi caso va a ser solo bloques seleccionados. Le doy. Lo mismo, buscaría dónde guardarlo. Aquí ya me sale por defecto donde yo lo tengo guardado, donde estoy trabajando. Vamos a guardar, me va a decir que sí, que existe, vamos, digo que sí y ya está. Vale, ya lo hemos exportado del 1200. Lo único que me quedaría ahora es ir a mi WinTech, al software, y sería lo mismo, ¿de acuerdo? En inicio, parámetros del sistema, sobre el autómata, ya lo tengo incorporado. Voy a cerrar la simulación que la tenía abierta, después la abrimos y le digo importar tags. Vale, y aquí le diría búscame las tags, eso es como lo que ya vimos, ¿de acuerdo? La buscaría y ya está. Y aquí para los DBs le digo que me lo busque ahí.
y le daría importar y el proceso sería el mismo. Solamente tengo que tener una cosa muy importante: el db que me aparezca aquí, el número de db, que me coincida con el db en mi autómata. En este caso coincide, puesto que este es el primer db que yo creé. Si no me coincide, él me va a poner siempre el db1. Si no me coincide, lo único que tengo que hacer es indicarle que es el dbx, el que sea, ¿de acuerdo? Le daríamos a importar, el proceso es el mismo. Le digo que para que me lo haga todo. Ok, y ahora le digo que me lo seleccione todo y ok, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Vale, ya tengo las variables sobre las que quiero trabajar en mi pantalla, y a partir de ahí pues lo único que he hecho es crear ya teníamos creado el menú desplegable, el menú navegable, si os acordáis, que me pasaba de función 1, función 2, lo que había llamado función 1, 2, 3 y temperatura. Aquí le he dejado el nombre genérico de función 1, pero es control nacelle, ¿de acuerdo? Se lo puedo cambiar. Ay, perdón, que tendría que ir a los botones de navegación. Aquí. Y le diría, pues esto que ya sé lo que es, pues esto le diría pues el control de la nacelle, ¿de acuerdo? Cuando sea un 0 o cuando sea un 1 es el control de la nacelle, ¿de acuerdo? Y por lo demás, aquí le voy a dejar el nombre, me da igual. Y por lo demás, en función 1 pues he trabajado con los controles que ya hemos visto en otras ocasiones, así que no, esto es lo mismo, es el mismo tipo de controles que ya hemos visto y están explicados en este canal. Por lo tanto, nos vamos a limitar a ver su funcionamiento. Lo primero, vamos a guardar los cambios, compilamos, y simulamos. Vamos a la nacelle, ahí me cargará todo, ahí lo veo todo. Tengo el automatismo arrancado, lo paro, ¿vale? Por lo tanto, aunque la veleta se vaya, no se va a mover la nacelle. Ahí tenemos la veleta, se ha movido por la acción del viento. No se va a mover la nacelle. Vamos a arrancar el automatismo. Lo arranco. Claro, ya me indica que tiene que girar la nacelle. Vamos a girarla. En el momento que se iguala, aunque no fueran exactamente iguales, en el momento que entran en un cierto margen de diferencia ya se pararía, ¿vale? ¿Qué pasaría si la nacelle, si la veleta gira en sentido contrario? Ahí vemos, antes se me había puesto en marcha la nacelle en sentido antihorario, ahora se me pondrá en marcha en sentido horario. Y lo que va a hacer la nacelle es seguirla. Ahí lo tenemos. Vemos que aunque no sean exactamente iguales, en el momento que entran en un cierto margen de diferencia, ya se pararía, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos un poquito, hemos visto por lo tanto la implementación, hemos ampliado nuestro proyecto abierto, ¿de acuerdo? Hemos ampliado nuestro proyecto con una función más. Hemos visto cómo trabajar con las comunicaciones Modbus entre el 1200 y el logo. Y para finalizar hemos completado nuestro escala, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunas diferencias respecto o aclarar algunos conceptos de Modbus de lo que he comentado anteriormente. Lo primero, quiero presentar un poquito este proyecto que estamos montando en nuestra escuela. Está basado en las comunicaciones Modbus. Se trata de una serie de instalaciones que ya tenemos por separado funcionando,
pues una maqueta que nos simula un aerogenerador, una maqueta solar, elementos de campo, vendría a ser una estación meteorológica con un Arduino captando datos, una instalación aislada de energía solar, una instalación de autoconsumo, una en el patio y otra en una marquesina con un cargador de vehículos eléctricos. Bueno, el caso es que todas ellas están funcionando. ¿En qué consiste el proyecto? Digamos que sería en desarrollar el concepto de industria 4.0 adaptado a las energías renovables. Entonces, esas instalaciones que ya están funcionando, lo que vamos a hacer es comunicarlas con un autómata, en este caso va a ser un 1500, a través de Modbus. Y me va a servir ahora esta pequeña introducción, esta pequeña presentación para explicaros esas ciertas particularidades que os comentaba antes. Por otra parte, tenemos una pantalla WinTech que nos va a hacer de escala local, es decir, lo que el 1500 me capta, yo lo puedo visualizar, yo lo puedo monitorizar a través de mi pantalla. Puedo acceder a ese 1500 de manera local, ¿vale? Y por otra parte, los datos recogidos de todas las instalaciones los estamos volcando en una base de datos. Es la pantalla la que nos va a hacer el volcado en este caso. Y a esa base de datos podemos acceder también de manera local, lo mismo que al 1500. Y además podemos acceder de manera remota a esa base de datos a través de una aplicación que se ha desarrollado tanto en JavaScript, PHP, una serie de lenguajes de programación de web. Y la idea es también acoplarle una serie de cámaras para que me sirvan, por ejemplo, pues hablando de las maquetas, si yo le he mandado girar o si la he mandado parar o si se ha puesto en bandera y mi SCADA me está indicando que se ha puesto en bandera, yo lo estoy viendo, también tener la certeza visual. Es decir, la idea que subyace detrás de este proyecto es que desde la persona responsable de una planta de energías renovables o de lo que sea, porque al final me da igual, en este caso, dada la particularidad de nuestro instituto, nos estamos centrando más en las energías renovables, pero me da igual cualquier proceso industrial o cualquier industria es susceptible de ser monitorizada. La idea, insisto, es de que desde el responsable de una industria o de una planta de energía solar, de energía eólica, se encuentre donde se encuentre en cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo con conexión a internet, un smartphone, una tablet, un ordenador, sea capaz de acceder a la planta y actuar sobre ella, tanto para monitorizar los datos como para arrancar, parar, es decir, enviar órdenes. Y aquí nos vamos a fijar ya en una de las cosas que os comentaba en el vídeo, en la explicación sobre el Modbus que hemos grabado. En el proyecto que hemos desarrollado, que nos ha servido de ejemplo, os decía que solamente me estaba comunicando por Modbus con un único elemento, por lo tanto mi identificador era el 1 y punto. Pero aquí nos estamos comunicando por Modbus con diferentes elementos, por lo tanto, en esta tabla en la que vemos las diferentes IPs, vemos también el concepto ID. Si os fijáis, tenemos el identificador 1, identificador 4, identificador 7, identificador 3, identificador 2, es decir, cada instalación o cada conexión Modbus tiene su propio identificador. De lo contrario, no funcionarían las comunicaciones, ¿de acuerdo? Eso es una primera cuestión importante que os comentaba antes. Otra cuestión. Este es el programa del 1500, o parte del programa se está desarrollando ahora mismo, está en desarrollo, pero aquí ya podemos ver otra de las cuestiones que os quería comentar. Por ejemplo, si vamos a la marquesina solar, la instrucción MB Client, como veis, es ligeramente diferente de la que hemos visto antes. La tenemos aquí, es esta, ¿de acuerdo? Que cambia un poquito. En esencia es lo mismo, pero cambia un poquito, sobre todo la forma de meter los datos. No así la salida, que es exactamente lo mismo, pero sí la forma de meter los datos, ¿de acuerdo?
Entonces, esto es debido al firmware. En función del firmware del autómata con el que estemos trabajando, es una o es otra. La última, evidentemente, es esta. ¿De acuerdo? Si os fijáis, tenemos en principio las mismas entradas, el rec, disconnect, el modo, en este caso 0, puesto que estamos leyendo, el direccionamiento de los datos, las direcciones Modbus y la longitud de los datos. Aquí vemos un ejemplo de lo que os comentaba. No siempre tiene por qué coincidir el 9 del registro en el cual el 9 en este caso, el número del registro en el cual voy a meter los datos con el número de la longitud de datos. Es decir, fijaos, en este caso estoy metiendo los datos en el DB24. El DB24 lo tenemos aquí, el Holding Register Circutor Marquesina. Nos estamos comunicando, como su propio nombre indica, con un circutor que está recogiendo los datos de energía producida por la instalación solar de la marquesina solar que tenemos en el instituto. Vale, fijaos, el mapa Modbus del fabricante, en este caso de circutor, me dice que me está dando datos que son doble entero. Luego en mi Holding Register, en este caso, le tengo que decir que son doble entero. Antes le estaba diciendo, si os fijáis, pues cualquiera de ellos, no, este no, verde logo, aquí le estaba diciendo que son word o entero. Si hubiera puesto entero me hubiera funcionado igual. Ahora digo que son doble entero porque el fabricante me dice que estamos recogiendo dobles datos que son doble entero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este caso es un FB donde estamos insertando las instrucciones MB Client. Aquí le estoy diciendo que estamos recogiendo 9 datos, pero la longitud de los datos leídos es 18. ¿Por qué? Porque para meter 9 datos del tipo doble entero, los datos Modbus, puesto que la unidad de datos es el word, o el entero, los datos Modbus que tengo que leer son 18, es el doble exactamente, tengo que leer el doble de datos Modbus de los que he puesto en el Holding Register. Es decir, por cada dato del Holding Register, puesto que es un doble entero, tengo que leer 2 enteros o 2 datos Modbus, que la unidad es el word, insisto, ¿de acuerdo? Por eso aquí tengo un 9 y aquí hay un 18 como longitud de los datos Modbus a leer, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me cambia, si os fijáis, lo de la parte de la derecha es exactamente igual, lo único que me cambiaría es el nombre que yo he llamado al DB de configuración. He cogido el DOM, el BC, error y status, exactamente igual que como hemos explicado antes. Pero si os fijáis aquí en la entrada de datos, aquí, si comparamos, aquí tengo la IP del elemento con el que me voy a comunicar, ¿de acuerdo? Tengo el puerto y tengo el modo, si estamos leyendo o escribiendo. Acordaos que hemos hablado de 0 o 1, ¿de acuerdo? También el 2 implica escritura, ¿de acuerdo? Y sin embargo aquí no me aparecen por ninguna parte. ¿Por qué no me aparecen? ¿Dónde están? Están en este DB. En el MB Circutor Marquesina, en este caso, yo creo una serie de variables. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí. MB Circutor Marquesina. Yo he creado las mismas variables que antes, el down, BC, error, status, pero también ahora estoy obligado a crear una variable del tipo tcom IPv4. La hemos llamado connect, ¿de acuerdo? El nombre de la variable no tiene por qué ser este, pero tiene que ser de este tipo. Y al crear una variable de este tipo, ya me aparecen los datos que me faltan en la instrucción anterior. En remote address, por ejemplo, aquí es donde metería yo la instrucción, la IP con la cual me quiero comunicar. En este caso, 192.168.156. También el puerto Modbus 502 por defecto. Este, por ejemplo, puede ser, el puerto Modbus es el mismo en todas las comunicaciones, ¿de acuerdo? Pero no así, insisto, el ID, el identificador, que también me aparece aquí, como 5, ¿de acuerdo? El interface ID, esto le tenemos que poner 64, y el establecimiento activo de la comunicación a true, ¿de acuerdo?
Y el tipo de conexión también lo dejamos por defecto. Está en hexadecimal, si estuviera en decimal sería el 11, ¿de acuerdo? Es decir, los datos que me faltan, que tengo en esta instrucción con el firmware más antiguo y que no me aparecen en esta instrucción con el firmware más moderno, los tengo en la variable que hemos llamado connect, ¿de acuerdo? Que hemos metido en este db y que es del tipo, la vuelvo a abrir, este es circuitor marquesina, y que es del tipo tcon IPv4. Al crear una variable de este tipo, automáticamente me van a aparecer todos estos parámetros que yo lo único que tengo que hacer es rellenarlos, lo mismo que rellenábamos directamente sobre la instrucción mbclient en el firmware antiguo, solo que en este caso con el firmware moderno, el firmware nuevo, digamos, se hace de esta manera, ¿de acuerdo? Y por lo demás es lo mismo. Entonces, tener en cuenta lo que os he comentado aquí, lo del identificador, diferente si tengo varias conexiones Modbus, como es este el caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo introducimos los datos en la instrucción mbclient? Parte de los datos es directamente, como en el firmware antiguo, insisto. Parte de los datos es a través de la variable de tipo tcon IPv4 que hemos creado en un db, ¿de acuerdo? Evidentemente, yo he creado todas las variables en el mismo db, quiero decir, la variable DOM, busy, error, status y la variable connect las he creado en el mismo db. No tiene por qué, pero es la forma más ordenada de trabajar, ¿de acuerdo? Y otra cosa que quería enseñaros también es que no siempre tiene por qué coincidir, insisto, la longitud de los datos con el número de los datos que yo voy a introducir o a extraer del holding register, ¿de acuerdo? Insisto, el nombre holding register es por convencionalismo, lo podemos haber llamado de cualquier manera. Yo lo llamo siempre holding register, tal, que sea. En este caso, puesto que el fabricante me está diciendo que el tipo de datos que yo leo, en este caso de un circuitor, tiene el formato doble entero y el tipo de datos Modbus es del tipo Word, entero, ¿de acuerdo? Es esa longitud. Para leer 9 datos, tengo que leer 18 datos Modbus, ¿de acuerdo? Estas serían un poquito las diferencias respecto a lo que habíamos visto en el proyecto tipo con el que estamos trabajando, ¿vale?